Gloria a Dios, dar un aplauso a Jesús. Bienvenidos los que están del otro lado en esta hora, declarando la fidelidad de Dios, agradeciendo lo que Él ha hecho en este tiempo con nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Prepáranos, Jesús, en esta hora. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, Señor, es grande. Gracias por tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te adoramos en esta hora, exaltamos tu nombre y recibimos esta palabra. Amén. Pueden tomar su asiento. Que el Señor les bendiga grandemente. Y saco esto por un momento nada más. Es un mensaje de parte del corazón de Dios para tu vida. Y vamos a compartir en Jueces, capítulo 6. Y voy a leer un par de versículos porque vamos a estar meditando entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Jueces. Quiero compartir en esta mañana, que Dios te bendiga. Gracias por recibirnos en tu casa, por abrirnos las puertas. Gracias. Que Dios te bendiga, lluvias de bendiciones. Y al que se está integrando en este momento y se está conectando con nosotros, que Dios te bendiga mucho. A la abuela, al abuelo, al matrimonio, a la familia que está compartiendo en esta mañana esta palabra. Y quiero compartir con ustedes este mensaje de parte del corazón de Dios, decía. En el Antiguo Testamento, Jueces, capítulo 6. Estaba pensando en ponerle un título al mensaje de esta mañana.
Y no sabía si ponerle que la batalla las gana siempre el Señor. Pero encontré un versículo que nos puede venir bien para el mensaje de esta mañana. Capítulo 6 de Jueces dice: y el Señor está contigo, guerrero valiente. Es decir, que el Señor está hablando y le está diciendo, para todos aquellos que tienen su Biblia abierta ahora, que es bueno, abra su palabra, siga el mensaje a través de la palabra. Y dice que es el llamamiento de Gedeón. Y entonces Dios le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Ese es el versículo 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero el Señor replicó: Gedeón, sí, el Señor está con nosotros. ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía. Pero el Señor objetó a Gedeón: ¿cómo voy a salvar a Israel? Miclán es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Señor, en esta hora clamamos de tu palabra, imploramos, Señor, en este momento que tu Espíritu Santo, Señor, vaya tocando los corazones. Y Señor, no vinieron acá a la iglesia a escuchar a un pastor, sino vinieron a buscar tu presencia. Y para los que están del otro lado, que nos están acompañando en esta mañana, también esperan que tu palabra y que tú le hables, Señor. Yo solamente soy un instrumento, un canal de tu amor nada más, Señor. Pero el único que merece la gloria, la honra, el poder y la majestad, solamente eres tú, Señor. Gracias, y gracias, Espíritu Santo, porque nos ayuda. Esta es la historia de Gedeón. En capítulo 6 que leemos, hemos leído un par de versículos, es más extenso. Pero dice la palabra del Señor que Israel, por haber desobedecido a Dios, Dios le dio una lección. Por 7 años estuvieron bajo los madianitas, por desobediencia. Así que si usted está pensando en ser desobediente, tenga cuidado, porque seguramente va a venir una disciplina. Y no es porque Dios busque eso, sino porque Dios tiene que corregir, como dice la palabra. Al que Dios toma por hijo, lo corrige, lo disciplina, lo mejora. Eso está diciendo la palabra. Entonces, lo que quiero decir al principio, a modo de introducción, es que el pueblo de Israel, sale en el capítulo 6, dice que había desobedecido a Dios. Y en el capítulo está hablando y está diciendo que el pueblo tuvo que buscar cuevas en las montañas para poderse resguardar, porque cuando venían los madianitas arrasaban con todo. Por 7 años estuvieron bajo el yugo y estuvieron sometidos, de manera tal de que las cosechas y las cosechas de trigo las tenían que guardar, porque venían los madianitas y eran peor que la langosta, porque arrasaban con todo. Lo que quiero decirles
Lo primero que quiero decirle, que la desobediencia a Dios trae consecuencias. Y serias consecuencias. ¿Qué está diciendo este pastor religioso, legalista? Puedo tomar un atajo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, si tomas un atajo, ¿tienes salida? No. Si tomas un atajo, ¿puedes avanzar? No. Si tomas un atajo, ¿puedes proyectarte a llegar a tu meta? No. Hay un solo camino para llegar. Y sabe, ese camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Pero quiero decirte que en ese momento el pueblo estaba siendo castigado tremendamente por su desobediencia. Pero quiero leerte que dice que hubo un momento en que el pueblo no dio más y que clamaron a Dios, que clamaron de tal manera, es decir, que no era una simple oración, era una oración de clamor de lo más profundo de su ser, que clamaban a Dios por auxilio, por socorro. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó que estabas viviendo una situación difícil? Que estabas pasando un momento muy difícil y que tu oración no era la simple oración de todas las mañanas, o la mañana, a la tarde o en la noche. Era una oración distinta, era una oración de clamor, una oración que por poco se te salía el alma, el corazón por la boca. Esa es la oración de clamor. Es una oración que se pone a clamar y hasta a veces le sale llanto, le salen lágrimas a uno de los ojos porque siente el dolor y necesita el auxilio de parte de Dios. Pero quiero decirte en esto primero que la desobediencia tiene un precio muy alto. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Que los madianitas no dejaban en Israel nada comida, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langosta, tanto ellos como sus camellos, eran incontables. E invadían el país para devastarlo. Eran tal la miseria de los israelitas que por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Lo primero que quiero decirte es que cuando no solamente estás en situaciones difíciles, sino cuando tienes que tomar decisiones importantes en la vida, encérrate en el secreto con Dios, en la intimidad con Dios, consulta, y hasta que Dios no te guíe, no te oriente a través de su palabra, no tomes decisiones. No tomes decisiones, porque si tomamos decisiones a las apuradas, y permítanme la expresión, a las tontas y a la loca, podemos llegar a grandes fracasos. Mientras consultemos a Dios, mientras clamemos a Dios, vamos a estar encaminados y va a haber menos error en nuestras decisiones. Pero estaba hablando de la desobediencia, es decir, que desobedecieron. Llegó un momento, y dice, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra, es decir, la tierra prometida. Y les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no obedecieron. Dios les manda un profeta y les hace recordar de dónde Él los había sacado. Hay algo que en el día de ayer comentaba con algunos de los hermanos y decía que uno nunca debe olvidarse de dónde el Señor nos sacó.
de dónde el Señor nos levantó, de dónde nos sacó, porque nos llevó de muerte a vida. Pero sabe, el profeta le dice algo muy claro. Lo que le dice claro es: yo los saqué de Egipto, los libré, les saqué todos sus enemigos para que ustedes tomaran la bendición, la tierra prometida. Y les dije, les advertí, les enseñé, les hablé que no adoraran a dioses paganos. Pero les dice el profeta: ustedes no hicieron caso. Ustedes desobedecieron a Dios. Estoy hablando de la obediencia porque en la obediencia está la bendición de Dios. Si nos ponemos a pensar y a profundizar en la Escritura, vamos a ver que el pueblo de Israel fue desobediente y estaba en este tiempo gobernado y guiado, si bien por la presencia del Señor, por jueces. Pero en este momento ellos están siendo disciplinados por 7 años. Quienes venían se llevaban sus cosechas, se llevaban sus animales, de manera tal de que los empobrecían. Y sabe, cuando uno es desobediente a Dios, lo primero que le quiero decir es que empieza con una pobreza espiritual. Empieza a faltarle la riqueza de la presencia del Señor, porque a uno ha tomado un atajo y no sigue el camino verdaderamente que Dios ha trazado para que nosotros caminemos por ese camino. Lo segundo que quiero decirle es que dice la palabra del Señor: ustedes no obedecieron. Pero dice la palabra del Señor que se les apareció un ángel, y es el ángel de Jehová. Y cuando se aparece, se sienta bajo un árbol. Y estaba allí Gedeón. Estaba guardando el trigo para poderlo proteger y que no se lo robaran y no se lo llevaran los madianitas. Dios siempre manda a tu ángel. Iglesia, amigo o amiga que me estás escuchando en esta mañana, el pueblo que confía en Dios es un pueblo avisado. No es un pueblo que Dios no avisa lo que va a venir. Dios avisa por la boca de sus profetas, y la iglesia es una voz profética. Tú y yo, que somos la iglesia, somos una voz profética. Es decir, que predicamos, anunciamos la palabra para que los demás estén avisados. El pueblo de Dios es un pueblo avisado. Es un pueblo que Dios le avisa porque es un pueblo amado, contenido por el Señor. De manera tal de que Dios, lo que pase, no le podemos decir al Señor que no nos ha avisado. Y al pueblo de Israel se le dijo: están pasando esto y les está sucediendo esto con los madianitas, con cualquier enemigo por 7 años, porque ustedes me desobedecieron. Yo les dije que no adoraran a otros dioses paganos y ustedes les hicieron hasta altar para poderlos adorar. Dios, en su gran misericordia, es un Dios celoso de su pueblo. Es un Dios que te ama, que te quiere. Es un Dios que te protege, que te contiene y que te quiere para Él y que tiene bendiciones, porque hemos sido creados para bendición. Y si hemos sido creados para bendición, tenemos que ser bendición para nuestros semejantes. Amén. Dale un aplauso al que vive. Pero dice la palabra del Señor que el ángel que se apareció allí le dice a Gedeón: el Señor está contigo, guerrero valiente.
¡Wow! ¿Se imagina usted? Se aparece el ángel de Jehová, se sienta bajo un árbol, charla con uno y le dice a Gedeón: el Señor está contigo, guerrero valiente. Tiene que haber sido un impacto. Pero eso es lo que le está diciendo a la iglesia que me está escuchando en esta mañana. El Señor le está diciendo y te está diciendo: guerrero valiente, el Señor está contigo. El Señor no miente, Dios está contigo. Pero ¿sabe por qué Dios está con nosotros? Porque dice su palabra que Dios prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Aunque Dios pareciera que está en silencio, Dios siempre está con nosotros. Nunca estamos solos ni estamos desamparados. Así que, de manera tal de que esta desobediencia le costó caro al pueblo de Israel. Y nos puede costar caro a nosotros si somos desobedientes. Dice la palabra del Señor que de pronto Gedeón le dijo: ¿y cómo es que sucede todo esto? Preguntas. ¿Cómo es que nos suceden tantas cosas si Dios está con nosotros? ¿Cómo es? Le dice que el pueblo está pasando estas necesidades. ¿Cómo puede ser que esto esté sucediendo? La segunda pregunta que le hace Gedeón: ¿dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando estaban esclavos en Egipto, que Dios los sacó? ¿Dónde están las maravillas que Dios hace y que no ha parado de hacer y no parará de hacer? Porque Dios no cambia. Entonces, dice, nuestros padres nos decían, quiero detenerme y enfocarme aquí, dice, nuestros padres nos decían y nos comentaban: es hora de que papá, mamá, empieces a hablar de las maravillas de Dios a tus hijos y a tus nietos. Es hora de que empecemos a hablarle a nuestra familia de las maravillas que hace Dios, lo que ha hecho en tu vida, lo que puede hacer en la vida de ellos, de manera de que puedan ser bendecidos. Cuenta las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. No te calles la boca. Eso es lo que Dios estaba diciendo a través de Gedeón. Dice: mis padres me contaron las maravillas que hizo Dios cuando estaban esclavos o presos o estaban sometidos en Egipto. Lo que hizo Dios. Pero sabe, llega un momento en que Él le dice: la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. Entonces el Señor dice que lo encaró, el ángel lo encaró frente a él, cara a cara con Gedeón, y le dijo algo muy tremendo: ven con las fuerzas que tiene y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y aquí hay una orden tajante, hay una orden de parte del Señor para la iglesia. Ve y habla y anuncia las buenas nuevas con las fuerzas que tienes, porque yo, el Señor tu Dios, te envía. Es una orden que le da a Gedeón. Y tú no solamente eso, sino que los vencerás como si fuera un solo hombre. Decía anteriormente cuando comencé el mensaje que solamente quería leer un par de versículos porque son largos, pero quiero enfocarme en esta batalla que el Señor pelea, porque dice: la batalla es mía, yo pelearé, no se hagan problemas. La batalla es mía, yo estoy peleando por ustedes. Nosotros tenemos que clamar, adorar, alabar a nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 7 que Gedeón derrota a los madianitas. Si ustedes leen el capítulo 7,
se encuentran que Gedeón tiene un ejército, tiene hombres. Dice que en el versículo 2 el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciales ahora al pueblo cualquiera que esté temblando de miedo que se vuelva y se retire del monte de Galat. Así que se volvieron 22,000 hombres y quedaron 10,000. Es decir, que tenía 32,000 soldados o hombres Gedeón para enfrentar a los madianitas. Lo primero que Dios hace en su estrategia, le dice: para que el orgullo de ellos no se levante y no se adjudiquen la victoria del triunfo del enemigo y de los madianitas, y el triunfo que puedes tener tú y yo sobre los gigantes y sobre aquellos que te quieren oprimir, Dios te va a dar una estrategia. Y a Gedeón le da una estrategia, dice: decile a todos los que están, que los que sientan miedo que se vuelvan. De 32,000 se imagina que se volvieron, ¿cuánto? 22,000. Qué sorpresa, ¿no? En el pasaje usted sigue, y en el contexto sigue diciendo Dios: aún los 10,000 que tienen son muchos. Vamos a hacer una empatía, ¿les parece? Nos vamos a poner en los zapatos de Gedeón. Pero Señor, los madianitas son un ejército poderoso. No se pueden contar, parecen una langosta. Todo lo que pasan, por donde pasan, destruyen. No hay nada. Seguramente pensó: ¿y ahora? Tenía 32,000, se me fueron 22,000 de regreso a casa porque tenían miedo. Y quiero decir que quiero enfocarme en esta palabra miedo. El miedo lo que hace, te detiene, te ata, no te deja avanzar. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de dominio propio y un espíritu para avanzar conforme a su palabra y conforme a su santa y divina voluntad. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía para seguir adelante. Por eso nosotros podemos seguir caminando espiritualmente y podemos seguir avanzando para extender el reino de los cielos. Miedo no, ¿eh? Amén. Miedo no. Pero dice la palabra del Señor: todavía, dice Gedeón, hay demasiada gente. Así que hazlo bajar al agua, y si te digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Es decir, yo voy a tomar la decisión, yo voy a elegir. Llévalos al agua y los voy a hacer tomar agua de manera tal dos características, y yo los voy a elegir. Bueno, le dice: vamos al agua, vamos a tomar agua. Había unos que tomaban el agua con la mano y la abrían como si fueran los perritos con la lengua, y otros se tomaron su tiempo, se arrodillaron y tomaron el agua. Entonces Dios le había dicho a Gedeón: los que yo elija, esos van a ir contigo, y los que no, yo voy a elegir los soldados, porque los 10,000 que tienes son muchos, y son muchos todavía. Dice que 300 no se inclinaron, que 300 llevaron el agua con sus manos y la lamieron como si fueran unos perritos, para darle ejemplo. Y los demás se arrodillaron y tomaron su tiempo para tomar el agua. Entonces Dios le dijo a Gedeón: apártame esos 300. Peor todavía, se imagina, estábamos diciendo que hacemos una empatía con Gedeón.
para ver el Dios poderoso y maravilloso que tenemos. Con 300 hombres vamos a vencer. Y Dios le dice, apártame los 300. Los demás, que se vayan. Con 300 hombres, dice la palabra del Señor, que Gedeón contaba en el ejército para poder vencer los madianitas. Pero dice la palabra del Señor que Gedeón se acercó al campamento y escuchó el sueño que quiero leerles. ¿Cómo Dios confirma la victoria de su pueblo? ¿Cómo confirma la victoria en tu vida y en mi vida? Somos un pueblo avisado. Dice, Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza que golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Dice la palabra del Señor, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Y luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Con 300 hombres, Dios usó 300 hombres para derrotar a sus enemigos. Pero fue Dios, porque se cumple la palabra, la batalla mía, yo pelearé. Dice que los preparó, que los hizo tener las trompetas, que separó y que los dividió a los 300, 100%, de manera tal que le dijo Gedeón, a mi orden cada uno de ustedes va a tocar la trompeta. Y cuando ustedes toquen la trompeta, van a gritar por Dios y por Gedeón que han sido derrotados. Dice que puso los 300 estratégicamente, de manera tal de que le dijo, ahora, tocaron las trompetas y los enemigos, dice que volvieron la espada contra ellos mismos. Es decir, que ellos lo único que hicieron es ser obediente a Dios y Dios derrotó a sus enemigos delante de sus ojos sin que ellos tocaran su espada para poder pelear. Simplemente quiero decir y quiero llamar en este momento y decirte a vos que estás mirándome y a la amada iglesia que está aquí, que no es por fuerza, no es con ejército, no es con caballo, no es con carro, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu. Y eso es lo importante. Es con el Espíritu Santo. No es con fuerza. No es con ejército. Es con mi espíritu. Lo que hizo el Señor puede hacerlo, como lo hizo con Gedeón, puede hacerlo hoy en tu vida. Vos que me estás mirando allí, en una cruz del Calvario, en el Gólgota, en la calavera, ahí había una batalla en serio. Y era la batalla por tu vida y por mi vida, la que pasó el Señor Jesús de Nazaret allí, que derramó su sangre y que entregó su vida por amor. Pero la estrategia que usó fue el amor. Hoy es día, y concluyo con el mensaje. Dios te está diciendo, confía en Él, porque ya la victoria ha sido ganada. Es hora que empieces a celebrar.
Pueblo, es hora que empieces a celebrar. Celebra la victoria en Jesucristo. Y a vos, que me estás mirando allí, quiero compartirte como la voz profética de esta iglesia, porque esta iglesia tiene una voz, la iglesia es la voz profética. Decirte que si abres tu corazón y recibes a Jesús, serás un guerrero, porque ya hay una batalla por tu vida que está ganada, y por mi vida, hace 2000 años, y fue en la cruz del Calvario. Si hiciste eso, llamanos. Tenemos un WhatsApp, queremos orar por tu vida, queremos orar por ti. Y si estás apartado por alguna circunstancia, si algún gigante te derribó o tuviste miedo, hoy es el día para que te pares y digas que Dios va a vencerlo y que ya está vencido en tu vida en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Lluvias de bendiciones. Lluvias de bendiciones. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, iglesia.